Vamos a hacer un pequeño ajuste, nada más tenemos un problemita con el equipo. Licenciada Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Señora candidata, déjeme darle la bienvenida a las sesiones de trabajo del 10º Foro Nacional de Turismo. Para todos los aquí presentes, créanmelo, es de gran aliento saber que vamos a conocer la visión que tiene usted del fenómeno turístico y escuchar qué políticas públicas propondría y qué estrategias adoptaría en caso de llegar al poder. Es doblemente, triplemente, cuádruplemente satisfactorio decir que vamos a repetir este ejercicio 4 veces, pues los 4 candidatos a la presidencia aceptaron nuestra invitación de venir a la Riviera Maya a hablar de turismo. El Foro Nacional de Turismo, señora candidata, es un evento concebido para fortalecer el desarrollo del turismo en México. Su objetivo principal es convencer a la opinión pública, convencer a todo el país que el desarrollo del turismo debe convertirse en una prioridad nacional. A lo largo de los últimos 10 años, en todas las ediciones del foro, esa ha sido la propuesta y esa ha sido la conclusión, que el turismo se convierta en prioridad para el gobierno de México. Pero no solo prioridad en el discurso, prioridad a la hora de aprobar el presupuesto, prioridad a la hora de formular leyes, prioridad a la hora de tomar decisiones políticas, prioridad a la hora de definir la estrategia económica. Aquí, señora candidata, no existe la oposición. Aquí todos estamos de acuerdo. Los políticos de todos los partidos, los funcionarios, los empresarios, los académicos, los estudiantes, hasta los periodistas. Aquí todo el mundo, eso es lo que hemos visto en 10 años de sesiones del foro, está convencido que el turismo es una industria estratégica y debe de ser una de las prioridades de la nación. Pero el desarrollo del turismo no solo depende del sector turismo. Como el turismo lo toca todo, su desarrollo depende de muchas políticas y de muchas dependencias. Depende de muchas parcelas del poder, de la política de comunicaciones y transportes, de la política de medio ambiente, de la administración de las aduanas y los impuestos, de las alertas del sector salud, del enfoque de relaciones exteriores, de los cuerpos de seguridad y protección civil, de las leyes que emite el Congreso, de la coordinación entre estados y municipios. En resumen, convertir el turismo en prioridad nacional requiere un liderazgo al más alto nivel, al primer nivel, al nivel presidencial. Por eso, porque el turismo requiere ese liderazgo, nos parece fundamental escuchar el mensaje del próximo presidente de México. Señora candidata, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias por esta oportunidad. Felicito esta convocatoria y me siento muy privilegiada de poder ser parte de ella. No tengo la menor duda de que esta convocatoria exige definiciones muy claras sobre quienes anhelamos gobernar a nuestro país. Y he venido justamente para compartir con ustedes mi visión del turismo, de su importancia, del peso estratégico que representa. Me da mucha satisfacción que no sea este mi primer encuentro con el sector. Es uno muy importante. Pero antes de llegar a este 10º foro, he tenido la oportunidad de encontrarme ya con muchas y muchos de ustedes en momentos distintos. Me han escuchado hablar sobre mis 4 propósitos a los que los quiero convocar a partir del 1 de julio. El primero de ellos, un país con certeza jurídica, donde la ley se cumpla sin privilegios y sin prebendas. Un país donde se elimine el fuero a toda la clase política sin excepción. Porque solamente teniendo un país de leyes, podremos también un país con
instituciones fuertes, y al tener instituciones fuertes y un marco seguro de Estado de Derecho, tendremos también esta promoción de inversión que es indispensable en el sector de ustedes, en el sector turístico. En segundo lugar, hago un llamado a que valoremos la estabilidad económica que hoy tenemos en el país. Hoy me convocan para hablar del presente y del futuro. Afortunadamente, ninguna de las preguntas que se me hacen tienen que ver con crisis económica, devaluación, altas tasas de interés. Tenemos una estabilidad económica que debemos saber valorar y cuidar en su justa dimensión. Recientemente, en una conversación con el presidente Rajoy de España, le decía: presidente, ¿cómo está la economía en su país? El presidente se sonrió levemente y me dijo: Josefina, mejor ustedes cuiden la economía y la estabilidad que sí han logrado en México. Gracias a esta estabilidad ha llegado el momento de volver a crecer. El país no está detenido porque el primer trimestre de este año crecimos en 4.6%, pero me queda claro, perfectamente claro, que el crecimiento tiene que ser mucho mayor y tiene que ser mejor. Un crecimiento que no sea solo para unos cuantos, un crecimiento que permita a la gran mayoría de los mexicanos poder mejorar sus ingresos y cerrar las brechas de desigualdad. Entiendo muy bien su sector, lo entiendo de muchas maneras. Primero, porque yo vengo de una empresa familiar. A mí no me tienen que convencer ni me tienen que tratar de explicar lo que significa tener un cliente y conservarlo, lo que significa la competencia y la productividad, lo que significa ser audaz y arriesgar y generar empleos. Soy la hija de un comerciante que desde los 5 años de edad me levantaba cada sábado para ir a su tienda de pinturas y aprender a vender en el mostrador. Era la época donde los niños sí obedecíamos a nuestros papás, así que no había referéndum ni plebiscito. Iba yo directamente y subíme en un galón de pintura. Aprendí lo que significa el riesgo, la inversión, la generación de empleos, y por eso entiendo perfectamente el reto y el esfuerzo que les ha significado colocar a México como una potencia y como en un lugar extraordinario en materia turística, y sobre todo lo que aún tenemos que hacer por delante. Para volver a crecer hay 3 o 4 sectores estratégicos a los que estoy con toda la disposición, no solamente de impulsar, sino de quitar trabas y de abrir candados, sino de darles la mayor prioridad. Me han escuchado decirlo en muchísimos foros, de turismo y no turismo en el país. El turismo debe ser y será mi prioridad en la reactivación del crecimiento de la economía mexicana. El turismo será el sector que merecerá la mayor importancia y la mayor inversión por su capacidad de generar empleos, por su capacidad de entrenamiento y de aprendizaje, por la capacidad que tiene de generar cadenas de valor agregado, y porque no tengo ninguna duda, en materia de turismo es mucho lo que ustedes han construido, pero es mucho más lo que nos falta por hacer. He venido escuchando de parte de ustedes propuestas y también preocupaciones. Algunas de ellas están alrededor del tema de la seguridad. Cómo garantizar una mayor seguridad y que la imagen de México en México y el mundo pueda ser significativamente mejor y nos pueda permitir un proceso de mayor inversión y de atracción turística al país. Quiero reiterar frente a ustedes lo siguiente: no voy a pactar ni le voy a dar tregua al crimen organizado. No voy a pactar ni voy a rendirme frente a quienes secuestran, extorsionan o dan territorios al crimen organizado. Mi principal tarea es la protección de sus familias, y yo sí tengo todo para garantizar que lo haré a favor de sus familias. Y al mismo tiempo tenemos que seguir a una segunda fase. He propuesto una Policía Nacional militarizada con al menos 150,000 elementos para que puedan venir al cuidado de las comunidades y de las familias. Seguramente aquí hay empresarios del estado de Veracruz y de Tamaulipas.
déjenme compartir lo que acabo de vivir recientemente en ambos estados. En Veracruz, no solamente los empresarios, muchísimas mujeres se acercaron a hacerme una petición concreta y urgente: que no se vaya la Marina del estado de Veracruz. Y por supuesto, no se irá la Marina del estado de Veracruz, porque solo así los ciudadanos se sienten confiados, se sienten protegidos y han sentido cómo la presencia de la Marina ha permitido reactivar el turismo en zonas y regiones de Veracruz donde ya se había desalentado. Lo mismo me acaba de pasar en Matamoros, en Tamaulipas, cuando un grupo de empresarios me pidió exactamente lo mismo, porque ahora en Semana Santa, gracias a la presencia de la Marina, volvieron a tener cupo lleno en sus playas que hace mucho tiempo no tenían. Por eso les doy la garantía: vamos a cuidar a las comunidades, y esto requiere la corresponsabilidad de los gobiernos locales. La seguridad tiene que ser un camino para reconstruir la paz. Junto con esto estoy proponiendo que fortalezcamos el combate al lavado de dinero, que me parece absolutamente estratégico. Hago votos por la aprobación de esta ley en el Senado de la República, porque junto con los capos del crimen organizado tienen que enfrentar la ley los funcionarios, gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces, ministerios públicos, si es que los hay, y tienen que enfrentar la ley con el mismo rigor y con el mismo poder. Casos tan lamentables como los que sabemos de Tamaulipas o de Coahuila, de complicidad de las más altas autoridades con el crimen organizado, es justamente lo que no puede volver a repetirse en México. Mi propuesta en todo caso es que para cerrar una cuenta bancaria no se requiere disparar una bala. Para cerrar una cuenta bancaria hay que aprobar la ley, se requiere inteligencia y todo el rigor en la aplicación de la ley, sin prebendas y sin privilegios. Y esto dará un marco de certeza jurídica y también de seguridad. Y al mismo tiempo, y aquí quiero hacerles una propuesta, creo profundamente que la cultura es un camino para reconstruir la paz. Soy una creyente absoluta de que si alguna riqueza tenemos en México y que le ha dado mucho al sector turístico, y ustedes también lo han fortalecido, es la cultura. ¿Qué sería del turismo en México sin toda la historia multicultural extraordinaria que tenemos? ¿Qué sería si lo que los mayas hicieron antes de que nosotros llegáramos, o lo que hicieron en materia de gastronomía, de música, de bailes, de colores? No podemos entender a México sin ser multicultural y extraordinariamente diverso. Y creo que la cultura es este camino para reconstruir la paz. Aquí tenemos que trabajar juntos, ustedes y nosotros desde el Poder Ejecutivo. Quiero un México con más instrumentos musicales que con armas. Deseo un México con más instrumentos musicales que con balas. Porque cuando un niño toca un instrumento musical, difícilmente tomará un arma. Y no tengo duda, quien será mi principal aliado es el sector turístico de México para reconstruir la paz en la agenda de cultura. Y creo que aquí lo vamos a hacer con gran entusiasmo y compromiso. Para mejorar la imagen de México se requieren varias decisiones. Voy a compartir dos de ellas. Tal vez la primera es que empecemos a hablar mejor de México entre los propios mexicanos. Yo conozco muchos embajadores que cuando se van de México lamentan irse de México. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo todo esto, de pronto no lo sepan valorar? No minimizo ninguno de los problemas y desafíos que tenemos enfrente, pero creo que tenemos que colaborar a mejorar sustantivamente la imagen, primero entre nosotros y también frente al exterior. Como presidenta de México me comprometo a que en la gran mayoría de mis mensajes y de mis discursos será hablando de lo bueno que sí sucede en el país. Hablaré del turismo, de la educación, del esfuerzo de los jóvenes, del esfuerzo de sus mujeres y de las agendas de cambio y de transformación.
También sé que le surge un nuevo marco de legislación laboral, mucho más flexible y mucho más acorde al mundo que hoy estamos viviendo. La ley laboral tiene ya más de 40 años, ya un candidato que estuvo aquí temprano dijo que él no quiere las reformas, otro candidato que recientemente estuvo dice que él sí quiere que México crezca, aunque paradójicamente su bancada en el Congreso se ha opuesto tajantemente a aprobar la reforma laboral. No, yo sí quiero las reformas. Un México sin reformas es un México condenado a la mediocridad. Y hace 40 años México era un México rural. Y las mujeres, por ejemplo, no teníamos el uso del tiempo que hoy tenemos. Hoy 7 de cada 10 hogares tienen el ingreso de una mujer y requerimos flexibilidad laboral para los jóvenes, las mujeres y los hombres de México, y con una ley laboral tendríamos por lo menos 400,000 empleos más formales cada año. Los chinos suelen decir que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Yo creo que en México hay mujeres que sostienen el cielo entero y hasta uno de los país. Así de que creo que necesitamos flexibilidad laboral. Aprobar leyes para que México cambie, que sea moderno, que sea productivo. Como ustedes saben, no tenemos un problema de capacidad de trabajo. La OCDE acaba de dar a conocer una estadística muy importante y ojalá me ayuden a difundirla. Me resisto a aceptar la imagen del mexicano agachado abajo de un cactus, con esa imagen que no somos los mexicanos. De entre todos los países miembros de la OCDE, todos, Corea del Sur, Alemania, Italia, España, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, los mexicanos somos los más trabajadores. Trabajamos 10 horas diarias en promedio, porque aquí la segunda jornada empieza a las 6 o 7 de la tarde y aquí estamos los fines de semana sin descanso. ¿Cuál es el problema de México? Es un problema de productividad. Es decir, un irlandés con 2 horas de trabajo logra lo que un mexicano con 10 horas de trabajo. Por eso las reformas son inaplazables. La laboral, la energética, la hacendaria, la educativa y la política que les permita por fin a ustedes, los ciudadanos, no solamente pagar el sueldo de los políticos, sino ser nuestros verdaderos patrones. Hasta que vayan a las urnas y decidan qué político se queda y qué político se va, podremos mejorar la clase política mexicana. Coincido con una autonomía real del Consejo de Promoción Turística de México debe manejarse. Estoy convencido como un órgano técnico y no como un órgano político. Así como hay que despolitizar la educación, hay que despolitizar también al Consejo de Promoción Turística de México. He escuchado sus voces y quiero plantearlo porque lo conozco. Algunos me han expresado el propósito de intentar un modelo piloto de preinternación en Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. Implica una negociación compleja con Estados Unidos. Silvia, tú lo conoces muy bien, como muchos otros, pero creo que debemos hacer este esfuerzo y debemos intentarlo. También he escuchado la importancia que le da a cómo hacer compatible una agenda de desarrollo sustentable y una agenda de inversión y de promoción. Creo que tenemos que lograr un sano equilibrio donde el cuidado y la salvaguarda del medio ambiente no se contraponga con la importancia de la inversión y la fortaleza del sector turístico de México. Creo que aquí podemos encontrar las voluntades, las coincidencias y también los compromisos de ambas partes. Apelo al diálogo, a la construcción de acuerdos y tengo la certeza que tenemos la inteligencia, la capacidad y el compromiso para lograrlo conjuntamente. Hay un esquema de financiamiento que quiero proponer frente a ustedes. Es momento de que la banca de desarrollo se libere, se haga más independiente y con responsabilidad fiscal, ahora sí,
puede darle un crédito mucho más sólido y amplio a la pequeña y mediana empresa. Que la banca de desarrollo le preste, no al que no lo necesita, sino al que sí lo necesita. Y creo que este es un cambio fundamental. Esto es apoyar las cadenas de valor. Por ejemplo, sé la gran importancia del turismo en esta zona y en muchas otras regiones del país. Pero déjenme referirme particularmente a esta región. Creo que podríamos pensar en un clúster turístico. Si aquí hay esta gran infraestructura de hoteles, ¿por qué no pensar en un clúster de proveedores, donde en lugar de traer las vajillas de la Ciudad de México o de otro país, las estén fabricando aquí? Donde fabriquen gran parte del instrumental que consumen y que utilizan en los restaurantes, en los hoteles, en los servicios, en las distracciones, en las diversiones. Creo que debiésemos pensar con más audacia en una red de proveedores que no estén a la distancia, sino que estén alrededor de ustedes y agregar cadenas de valor a cada uno de los ámbitos y sectores del turismo. Es un momento extraordinario para industrializar a México, para apoyar el comercio y para apoyar a su industria. Así que estoy en la mejor disposición de que podamos resolver de mejor manera esta red de proveedores, no solamente en esta región, sino en otras regiones del país. Voy a tratar un tema que tal vez es poco cómodo para algunos, pero me parece que es muy importante para la mayoría. No depende del gobierno federal, simplemente no quiero dejarlo de mencionar. Un México sin competencia es un México que no le da el poder al ciudadano. Un México sin competencia es un México que le da el poder a muy pocos en el país. He escuchado con enorme preocupación en muchos destinos turísticos la preocupación en torno a monopolios de taxis en los aeropuertos o a la propiedad en muy pocas manos. Es algo que tendrán que resolver a nivel local, simplemente lo apunto, porque creo que en la medida en que abramos todos los servicios y abramos a la competencia, le podemos dar a los turistas mejores precios, mejores condiciones, mejores tarifas. Podemos realmente ser mejores proveedores de servicios. Y por supuesto, creo que necesitamos un fondo para mejorar la infraestructura urbana en destinos turísticos. Ahora recientemente visité Acapulco, pero no es el único destino que he visitado. He estado en otros y veo cómo nos hemos rezagado en infraestructura o en puertos o en líneas aéreas, en aeropuertos. Acabo de estar en Puerto Escondido, que me parece un lugar extraordinario, y lo que hice fue un compromiso de que ya no estará tan escondido al turismo nacional y tan escondido al turismo internacional, porque un lugar tan maravilloso tiene que ser parte de un sector estratégico. Permítanme finalmente, antes de escucharlos, que es lo más importante, hacer las siguientes reflexiones. Hoy 7 de cada 10 turistas internacionales que nos visitan provienen de Estados Unidos y de Canadá. Creo que es fundamental abrir nuevos horizontes para que más turistas de otros países conozcan nuestro país. Hay que facilitar el tránsito e intensificar nuestra promoción hacia nuevos mercados, a China, a Brasil, a Europa. Ahora que las economías europeas no advierten pronta recuperación, el turismo en México se convierte en una opción extraordinaria y creo que podemos fortalecer también un puente con Asia y con África, que son destinos de los que hemos estado muy lejos durante muchos años. Quiero destacar que 8 de cada 10 turistas en México son nuestros propios ciudadanos, que están descubriendo las maravillas en nuestro país. Estoy decidida, como ustedes, a que más jóvenes, más familias, más adultos mayores, más niños disfruten las bellezas de todo el país. Hay que incrementar la conectividad aérea y hay que considerar que un boleto de avión no es un lujo. Un boleto de avión debe ser un pase de abordar para miles y millones de mexicanos. Valdría la pena revisar las cargas impositivas de un boleto de avión, porque mientras un boleto de avión sea considerado un artículo de lujo,
estamos restringiendo el acceso a miles y miles de nacionales y también de extranjeros. Mejor cobremos impuestos de otra manera, pero no lo carguemos en un solo boleto de avión. Necesitamos precios razonables, necesitamos mucho más vuelos y necesitamos fortalecer diferentes destinos turísticos del país. Más conectividad significa más competitividad y mejores ingresos al sector turístico. Y no solo eso, también voy a fortalecer la conectividad terrestre. Hoy 9 de cada 10 turistas viajan por tierra. Lo haré construyendo, modernizando carreteras, por supuesto conectándolas mejor con localidades de grandes atractivos turísticos. Hoy tenemos una ley de asociaciones público-privados que debe ser sustento para mejores aeropuertos, infraestructura en todos los sentidos. Y por supuesto, me comprometo a tener un programa especial realizado por ustedes de seguridad carretera. Las carreteras tienen que ser un espacio de transporte seguro y no de riesgo, de secuestro, de extorsión, de asalto y menos de desaparición. Hay que vigilar y cuidar las carreteras del país en corresponsabilidad con los gobiernos locales para que viajar por carretera no sea un riesgo, sino sea un atractivo y una gran posibilidad. Y creo que tenemos que pensar en los trenes también. A veces creo que los hemos olvidado. Y en gran medida el sistema ferroviario fue el que nos dejó don Porfirio Díaz. No hemos modernizado ni los trenes de carga ni los trenes de pasajeros. Yo no soy, como ustedes, experta en turismo, pero sí sé lo que le significa a un turista poderse transportar en un tren muy cómodo, muy confortable, en un tren suburbano. Sí sé lo que le significa a una población tener una red de infraestructura muy importante en materia ferroviaria. Quiero finalmente compartir con ustedes lo siguiente. Hay que respaldar por lo menos 2 o 3 aspectos del turismo. Yo creo muchísimo que somos una potencia y que debemos de ser una potencia en turismo médico. Tenemos excelentes doctores, excelentes doctoras, excelentes enfermeras. Y el turismo médico en regiones como estas, en zonas fronterizas, le van a dar la vuelta a muchas regiones en el país. El turismo médico debe convertirse en uno de los sectores de mayor crecimiento de los próximos años y también el turismo de segunda residencia. Imagínense la dicha, ustedes ya están acostumbrados, los que viven en esta región o en lugares paradisíacos, pero quienes no, nos sucede lo mismo. Yo de pronto cuando voy a ciertos lugares, de verdad digo, debe ser maravilloso que cuando te jubiles, que yo espero que me falten muchísimos años para jubilarme, poder llegar y vivir ahí. Yo creo que tenemos este turismo de segunda residencia, debe ser también un potencial en muchas regiones del país. El turismo médico, el de segunda residencia y por supuesto todos los turismos que ustedes han desarrollado. Y finalmente, permítanme hacerles esta propuesta. Y la voy a hacer contándoles la experiencia que yo viví como secretaria de Educación Pública aquí en la Riviera Maya. No les voy a hablar de algo que voy a hacer, les voy a contar algo que ya hicimos. Vine a hablar con algunos de ustedes, empresarios muy talentosos de esta región del país, y venimos a revisar los bachilleratos. Y nos dimos cuenta que los bachilleratos que están aquí alrededor enseñaban todo, menos carreras vinculadas con su sector. Así que cambiamos la currícula de todos los bachilleratos. Enseñaban mecánica, automotriz, corte y confección y no sé cuántas carreras, nada vinculado al turismo. Aquí hay algunos de los empresarios con que hicimos este proyecto. Y no me dejarán mentir. No solamente cambiamos la currícula de los bachilleratos, sino también cambiamos los horarios. Y los jóvenes, en lugar de ir de 8 de la mañana a 1 de la tarde, iban de 7 a 9, después venían a sus hoteles, a sus restaurantes, a hacer la práctica en el mundo real, que no tiene anestesia, y después regresaban en la tarde a concluir el día del bachillerato. Y estos son los modelos educativos que tenemos que transformar en el país. Por eso es que la educación no puede estar sujeta a chantajes. Por eso es que la educación no puede permitir retroceso y chantaje alguno.
secretaria de Educación, nunca acepté un chantaje en la SEP. Como presidenta, menos, porque ahí está la prosperidad de la Agenda de Justicia de México. Déjenme hacerles una muy respetuosa sugerencia. Es urgente que muchas de ustedes y muchos de ustedes regresen a la escuela. Regresen a revisar los contenidos curriculares. Regresen a actualizar muchas de las materias que se están impartiendo en bachilleratos. Regresen a diseñar carreras técnicas. Yo estoy invitando a los jóvenes de México a estudiar bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica y que luego sigan a la universidad. Yo así estudié en la vocacional del Politécnico. Ahí no era opcional, ahí era fuerza. Así que fui a la vocacional, estudié bachillerato e hice mi carrera de técnico en computación. Por cierto, el mundo de hoy parecía de Julio Verne en aquella época y pensar en las tecnologías que hoy tenemos, pero gracias a que estudié técnico en computación pude trabajar y pude desarrollar un talento que de otra manera hubiera sido imposible. Creo que el sector, junto con ustedes, tenemos la gran oportunidad de diseñar carreras técnicas, carreras universitarias mucho más actualizadas y acordes con las nuevas realidades del país. Y también me encantaría que muchas y muchos de ustedes regresaran a dar clases, regresaran a animar a los niños, regresaran a animar a los jóvenes y les digan por qué este sector es fundamental, porque es un sector apasionante, porque es un sector que requiere tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta voluntad, que les enseñen a sus hijos a amar este oficio que ustedes han desarrollado, y con ello voy terminando. Un buen amigo mío decía que tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, dejamos de darles mucho de lo que sí tuvimos: esfuerzo, sacrificio, hambre de triunfo. Quien todo le da a sus hijos, todo también les arrebata. Vale la pena que vengan a trabajar al negocio, vale la pena que se esfuercen, vale la pena que todo les vaya costando un poco. Hoy hay mamás que me dicen: mi hijo tiene 40 años y no se quiere casar. Pues, ¿cómo se va a querer casar? Si ya va a ir maestría 3, si nunca ha ido a trabajar y aparte le llevan el desayuno a la cama. Yo también quisiera que caducaran así una semana. Pero hago este llamado porque muchos años las familias éramos un centro de producción. Hoy muchas familias, ustedes son emprendedores, se han convertido en un centro de consumo. Tenemos que enseñar el espíritu emprendedor a nuestros hijos. Tal vez como dice Joaquín Sabina en una canción maravillosa, tenemos que enseñarlos a ser libres y a ser fuertes. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. El 1 de julio, ustedes van a decidir en qué México quieren quedarse a vivir. Si en este México que intenta regresar y que conocemos perfectamente bien, o ese otro México que nos remonta a la década de los 60, ese México sin reformas de control de precios y de decretos para bajar tarifas y también manejar la economía. Conocemos el resultado de estos dos Méxicos. Hoy vengo a convocarlos a este México de libertad y de estabilidad. Y lo hago porque soy una mujer libre, porque no tengo ningún compromiso con privilegio o prebenda alguna. Estoy aquí frente a ustedes y cuando digo que soy diferente a otros porque soy como ustedes, porque he trabajado fuerte y lo he hecho con honestidad. Y puedo verlos de frente y convocarlos a este México. Termino como me decía mi maestro del IPADE: la sucesión es un momento decisivo. Él hablaba de las empresas familiares y decía: mira, la sucesión es lo más delicado en una empresa familiar, porque cuando el fundador se muere, o no preparó a su sucesor, o se creyó inmortal. Y no te olvides que en todas las familias siempre hay un hijo A, hay un hijo B, hay un hijo C, pero nunca falta un hijo D. Y si a ese se le queda la empresa, vamos a tener
muchísimos problemas. Así que muchas gracias por esta convocatoria. Que elijamos bien por México y nuestras familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora candidata Cristina Escamota, por habernos compartido sus visiones acerca del turismo y sus proyectos y compromisos. Y ahora nuestro compañero, el periodista Alejandro Cacho, le va a formular algunas preguntas que han sido elaboradas por los representantes de los medios de comunicación aquí presentes. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Buenas tardes a la candidata. Voy a tratar de resumir algunas que se repiten un poco. Miriam Paredes de Excelsior pregunta cuál sería su plan en cuanto a la industria aérea para mejorar la conectividad del país y fortalecer el turismo. Y Julio Alonso de Radio Fórmula pregunta cómo fortalecería la conectividad de los ferrocarriles. Muchas gracias, Alejandro. Ya creo que he establecido un marco de referencia. Tenemos que permitir que otros actores con reglas claras, con certeza jurídica, con un gobierno fuerte que haga cumplir la ley, entre a mercados de competencia. Si tenemos muy pocas alternativas, tendremos también costos mucho más altos y mucho menos opciones sobre los cuales el consumidor pueda decidir. Por lo tanto, insistiría con reglas claras, con certeza jurídica que es indispensable para la inversión. Tenemos que ampliar la oferta de vuelos y de posibilidades para el turismo nacional y el turismo extranjero. Y en materia de conectividad de vías ferroviarias, pues ahí tenemos que hacer una inversión fundamental. A mí me parece que es una gran oportunidad con la ley de asociaciones público-privadas de empezar a reactivar por lo menos ciertos tramos ferroviarios muy vinculados a la zona turística y que ayuden a colaborar a la prosperidad. En muchas regiones del país, para quienes hemos caminado el país, y muchos de ustedes lo han hecho, los trenes sí marcan una diferencia. No solamente en el transporte de carga, fundamentalmente en el transporte de pasajeros. Es una oportunidad que en México no nos hemos dado. Yo recuerdo esa España, como a lo mejor ustedes también, de hace 25 o 30 años, que no podía ni siquiera conectar sus trenes con el resto de Europa. Y hoy lo que vemos es el avance extraordinario que han tenido y la inversión que esto ha significado. Por eso creo que es muy afortunado que hoy se abra a este sector de manera mucho más clara y con apego a la ley, la coinversión pública y privada en materia de turismo para las vías ferroviarias y para toda la infraestructura. Por lo tanto, apelaría a esta ley para impulsar la conectividad de las vías ferroviarias en el país, con destinos muy bien localizados, con una estrategia muy bien focalizada. Y en el caso de la conectividad aérea, ha llegado el momento, de pronto hay algunos que no lo quieren decir así, pero yo sí lo voy a decir así. Tenemos que empezar a abrir la competencia de sectores estratégicos para México. Yo empiezo, ya lo he dicho, por ejemplo, en el caso de Pemex, tenemos que aceptar inversión privada que complemente la inversión pública sin perder el control de la empresa. Lo que hizo Petrobras en Brasil me parece muy inspirador. Prefiero eso a ver a la hija del líder sindical paseando a sus 4 mascotas en jets de lujo con yates. De verdad que lo digo. Lo diría igual, aunque no fuese yo candidata a la presidencia de la República. Pero creo que abrir significa también hacer de lado los cacicazgos y fortalecer la vida institucional del país. Y esto lo tenemos que hacer en estos sectores y en otros sectores que son proveedores de muchos de ustedes. Gracias, Ana. Gracias. Bien. Ángela Paredes, de la Actitud 21, pregunta: si usted afirmó que habrá continuidad en el combate contra el crimen organizado, ¿cómo lo hará sin que siga lastimando la imagen y afectando al turismo? Pero me parece primero que no podemos dejar de enfrentar al crimen, porque ya hemos visto las consecuencias de que algunos decidieron o rendirse o hacerse cómplices. Ayer me reuní antes de llegar aquí con una serie de papás que han perdido a sus hijos o están desaparecidos.
Y por eso es que cuando uno oye ese dolor tan terrible, no puede llegar más que a la conclusión de haber dejado avanzar tanto al crimen organizado ha provocado en gran medida este dolor y esta violencia. Por eso no podemos rendirnos, porque ustedes me reclamarían a mí con absoluta legitimidad si alguien viene y los extorsiona, si alguien viene y los secuestra, dirían dónde está la primera tarea del Estado, que es salvaguardar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Pero es necesario reconstruir la paz y reducir los índices de violencia. ¿Cómo lograrlo? Creo que por eso seguir la ruta del dinero es fundamental. Ayer me reuní con parte del sistema financiero mexicano y les decía que es momento de cerrar filas, de aumentar toda la capacidad de inteligencia del Estado para detectar la ruta de lavado de dinero. Por eso apelo a que el Senado de la República apruebe la ley de combate al lavado de dinero, porque hasta que toquemos esas cuentas bancarias va a acabar una cadena de corrupción y de impunidad. Mientras los que están lavando dinero estén libres como ciudadanos decentes, el incentivo de seguir provocando violencia es enorme. Y reitero, congelar una cuenta bancaria no requiere disparar una sola bala, requiere inteligencia y aplicación férrea de la ley. Y creo que otro camino, y lo comenté un poco al final, es que hablemos también de lo que México es. Creo que si nosotros mismos, desde el gobierno, desde diferentes sectores, todos los días, dedicamos un porcentaje muy importante a hablar sobre la agenda de seguridad, vamos provocando un clima y vamos generando un ánimo que no abona ni a la imagen de México, ni al espíritu, ni al aliento que estamos requiriendo en este momento. No estoy minimizando nada. En todo el mundo hay crimen organizado, pero creo que en México hay muchas más agendas de las cuales tenemos que hablar. En México y hacia el mundo. Y hay que hablar de todo lo que se está haciendo en materia de salud, y hay que hablar de todos los esfuerzos que ustedes están realizando. Y yo sí creo que tenemos que fortalecer dos marcas de manera paralela. Por supuesto, México, pero al mismo tiempo tenemos que darle a cada destino su propio peso, que también valga por su propio peso Mazatlán, que valga por su propio peso Cancún, que valga por su propio peso la Sierra Tarahumara, las Barrancas, que cada uno de ustedes tenga en su destino turístico una marca propia que, vinculada a la marca México, sea la mancuerna más poderosa. Y yo como presidenta convocaría a un acuerdo amplio y también con los medios de comunicación, y esperaría encontrar una muy buena respuesta para que se hable de la agenda de seguridad, pero que se hable también de todo lo demás, de lo que de pronto hablamos un poco, que sucede en México, que es extraordinario y que es la gran mayoría de los acontecimientos cotidianos. Creo que son caminos indispensables para mejorar la imagen, junto con una muy audaz y agresiva campaña de promoción de lo que México sí es. Invitaría algo más, con ello cierro mi intervención de esta pregunta, también que vengan congresistas de otros países, porque de pronto cuando se ponen sanciones en otros congresos de que este lugar no, y que ni siquiera conocen México, hay que hacer un esfuerzo de la clase política también, que vengan los congresistas de otros países, los profesores, los rectores de las universidades. Les aseguro que después de caminar muchos territorios de México, no solamente les va a pesar irse, van a querer regresar y van a ir a decir que México es lo que es, un país grandioso que merece visitarse. Es parte de lo que tenemos que hacer. En materia de turismo, en los planes de estudio de la SEP en educación básica. Me parece fundamental. Me parece fundamental no solamente la materia de turismo, también la materia, por ejemplo, de educación financiera, que tanto trabajamos cuando estuvimos en la SEP, porque es muy delicado que los niños, por ejemplo, hicimos una encuesta a los niños de sexto año de primaria,
les decíamos, ¿qué es una tarjeta de crédito? Y decían, con la que mis papás compran muchas cosas. Luego les preguntábamos, ¿para invertir necesitas ahorrar? La gran mayoría de los niños decían, no, para invertir no es necesario ahorrar. Luego, ¿por qué andamos tomando medidas así tan peligrosas para México que creen que sin ahorrar podemos gastar? La materia hay que formar mejor, y el turismo también, porque aparte creo que afortunadamente hoy, Alejandro, a diferencia de cuando muchos éramos pequeños, nuestros hijos ya tienen una educación mucho más apegada al cuidado del medio ambiente, del agua, de los ríos, de los bosques, y creo que entonces el turismo sería una materia que ayudaría enormemente. Invitaría a muchos de ustedes que sé que tienen un trabajo fuerte, también a que inviten a las maestras y a los maestros, que los inviten a cursos de formación de su sector, para que ellos puedan transmitirles también a los niños la importancia del sector turístico. Y creo que en el fondo de esto también hay una apuesta que tenemos que hacer. Hay que enamorarnos más de este país. Decía Gandhi que lo que no se conoce no se entiende, y que lo que no se entiende no se ama. Y entre más conoce México, más arraigada está esta tierra y menos te quieres ir de ella. ¿Será que yo he tenido el privilegio de caminarlo tantas veces, desde las regiones más pobres hasta las más prósperas, que creo que como parte de la educación también tendríamos que hacer esto? Que los niños y los jóvenes viajen por todo México y que se enamoren profundamente de nuestro país. Gracias.